La Ley Orgánica de Servicio Público, mejor conocida por su acrónimo LOSET, es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público de nuestro país, Ecuador. Se aplica sobre todas las instituciones del sector público, incluyendo todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, todas las empresas públicas y toda la banca pública. Esta ley tiene como objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para de esta manera lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentando en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. Según la Comisión, el propósito de esta ley era regular la relación de los servidores públicos con el Estado, responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadanía, así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación del servicio del Estado y sus instituciones en el ejercicio de la función pública. Dentro de la LOSEP existen grandes ventajas, las cuales son la estabilidad laboral, remuneración justa, vacaciones, licencias y permisos, restitución del cargo, seguridad industrial y sobre todo reciben formación y capacitación continua por parte del Estado. La Ley Orgánica de Servicio Público, mejor conocida como LOSEP, es la ley encargada de regular cómo funciona la administración del sector público en Ecuador. Análisis de la Ley Orgánica del Servicio Público. En el título 1 del Servicio Público, capítulo único, nos habla sobre los principios, ámbitos y disposiciones fundamentales. En el artículo 1 nos habla sobre los principios. En este artículo, la presente ley sustenta los principios fundamentales para la convivencia entre todas las personas para poder brindar un servicio de calidad. En el artículo 2 nos manifiestan el objetivo que tiene el sector público y la carrera administrativa. Proponer el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia y calidad y productividad del Estado y de las instituciones mediante el desarrollo de un sistema de gestión del talento humano. En el artículo 3 nos habla sobre los ámbitos. Las disposiciones de la presente ley son la aplicación obligatoria a los organismos y dependencias de las funciones ejecutivas, legislativas, judicial y justicia indígena, electoral, transparencia y control social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional. Número 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales. Como número 3 tenemos los organismos, entidades creadas por la Constitución para el ejercicio de la potestad estatal. Como número 4 tenemos las personas jurídicas creadas como acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la presentación del servicio público. En el artículo 4, servidoras y servidores públicos. Serán servidoras y servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del servicio público. Título 2 de la LOSEP, de las servidoras y servidores públicos. Capítulo 1, del ingreso al servicio público. Para ingresar al servicio público se requiere ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de derechos previstos en la Constitución de la República y la ley para el desempeño de una función pública. En el capítulo número 2 habla sobre el nepotismo, inhabilidades y prohibiciones. En el capítulo 3 habla del ejercicio de un cargo público. El reingreso de los servidores y servidores públicos destituidos no podrán reingresar al servicio público en un periodo de 2 años, contados desde la fecha de su destitución,
pero su reingreso no podrá darse en instituciones del Estado de las que fueron destituidos. Título 3 de la LOCEP, del régimen interno de administración del talento humano. El capítulo 1 trata de los deberes, derechos y prohibiciones. El servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligado a apegarse a su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. En el capítulo 2 nos habla de las licencias, comisiones de servicios y permisos. En el capítulo 3 del traslado, traspaso y cambio administrativo. En el título número 4 nos habla de la administración del talento humano de las y los servidores públicos. El capítulo único nos habla de los organismos de la administración, talento humano y remuneración, de lo que confiere los siguientes artículos, como es el artículo 50, nos da a conocer de la administración y remuneraciones en el Ministerio y la Unidad de Administración de Recursos Humanos. De lo siguiente, en el artículo 51 nos habla sobre las competencias que se pueden dar a conocer en el Ministerio de Relaciones Laborales, en las que se menciona cómo se toma en cuenta la remuneración. Como tema general, en el título 5 tenemos la administración técnica del talento humano. En el capítulo 1 nos habla acerca del sistema integrado de desarrollo del talento humano del sector público. En el artículo 53 nos da a conocer que el sistema integrado de desarrollo del talento humano hace cumplir todas las obligaciones y lo que se desarrolle bajo la ley con el fin de desarrollar su potencial y promover lo que es la eficacia, la eficiencia, oportunidades, interculturalidad y no a la discriminación en el servicio público. En el capítulo 2 nos habla acerca del subsistema de la planificación del talento humano. En este capítulo se da a conocer el sistema que se da en el subsistema, en la que hay un potencial de políticas promoviéndose en varios ámbitos. En la institución se da una planificación donde se proyecta y se ejecutan procesos que deben ser aprobados por el ministerio, conociendo el presupuesto, las normas, las obligaciones que deben cumplir. Se toma en cuenta que se crea puestos para cumplir con las funciones en caso de ser necesario. El capítulo 3 acerca del subsistema de clasificación del puesto del servicio público. En los dos artículos establecidos en este capítulo nos menciona la clasificación de los puestos en la que se estandariza, se fundamenta en tipo de trabajo y la distribución de funciones. También las obligaciones que debe cumplir, y el ministerio dará revisión del cumplimiento del talento humano de cada entidad, y en otros casos como los GATS aplica su propio proceso. En el capítulo 4 del subsistema de selección de personal, para la selección de personal del subsistema se aplican normas, políticas, métodos y procedimientos con el fin de seleccionar personal capacitado e idóneo que cumpla con lo solicitado para que cubra vacante disponible, garantizando la equidad, la interculturalidad y la inclusión de personas con discapacidad. Se conoce, de acuerdo al artículo 74, de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, en la que la empresa, si cuenta con más de 25 servidores públicos, está en la obligación de contratar a personas con discapacidad. Además, se debe implementar medios necesarios para las actividades. Capítulo 5 de la formación y la capacitación. En el artículo 75, que se refiere del pago de honorarios a los instructores, nos mencionan que las servidoras y los servidores públicos que por su conocimiento y experiencia sean requeridos para colaborar fuera del horario de jornada de trabajo en calidad de organizadores, profesores, facilitadores o instructores en eventos de capacitación tendrán derecho a percibir honorarios por su trabajo. Por el efecto, el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la escala de honorarios respectivas. En el capítulo 6 del subsistema de evaluación del desempeño, en los artículos establecidos en este capítulo se menciona todos los protocolos y procedimientos en las funciones de responsabilidades y perfiles de puesto. En el artículo 78
8 mencionan las escalas de calificaciones. Este proceso ayuda a conocer los resultados de calificaciones en caso de exigir alguna arbitrariedad. Se debe hacer la retroalimentación y se verá en una escala, ya sea en la escala excelente, muy bueno, satisfactorio, regular e insuficiente, dependiendo las calificaciones que se obtenga. Para lo siguiente, todo servidor público debe respetar lo que se designe en el artículo 1 y 2, ya que eso ayudará al ascenso u otros estímulos. Como tema del título 6 tenemos de la carrera del servicio público. En el capítulo 1 nos habla acerca de generalidades. En el artículo 81 establecido de las y los servidores públicos nos dice que la carrera del servicio público se establece con el propósito de ser eficiente en las funciones públicas mediante la implementación de sistemas de mérito en donde se garantiza la estabilidad de los servidores idóneos. Se prohíbe calificar como puesto de libre nombramiento y remoción a aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que actualmente están ocupados con el propósito de remover a sus titulares. Las servidoras y servidores de la institución señalada en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los 65 años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público. En el capítulo 2 nos habla acerca del ingreso a la carrera del servicio público. En el artículo 86 nos dice que para el ingreso de las y los servidores a la carrera del servicio público, además de cumplir con los requisitos previstos en esta ley, se requiere cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el desempeño del puesto, haber sido declarado ganador del concurso de méritos y oposiciones, lo que debe constar en el acta respectiva, y haber sido posesionado en el cargo. En el título 7 tenemos como tema del ejercicio de las acciones y prescripciones. En el capítulo 1 tenemos como tema el ejercicio de las acciones. En el artículo 90, en lo que respecta a derechos a demandar, nos menciona de que los servidores y servidoras públicos, sean o no de carrera, tendrán derecho a establecer una demanda por el reconocimiento y reparación de los derechos que consagran en esta ley. Dicha demanda se deberá establecer en el término de 90 días, contados desde la notificación del acto administrativo. Posterior, la demanda se va a presentar ante la sala distrital de lo contencioso administrativo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o del lugar en donde ha generado efecto dicho acto. En el título 8 tenemos como tema ámbito y objetivo de las remuneraciones e indemnizaciones del sector público. En el artículo 94 nos habla acerca del ámbito y nos menciona que las disposiciones de este título son exclusivamente aplicadas en las instituciones del sector público. Sin embargo, se van a excluir a los notarios y notarias, ya que cuyas remuneraciones serán fijadas por el Consejo de la Judicatura, que considera los techos y grados remunerativos de las escalas generales vigentes en el sector público. Artículo 1. Unificaciones de las remuneraciones. Artículo 96. Entidades en lo establecido en el artículo 3 de la ley. La remuneración mensual es la que resulta ser dividida para 12, la suma de todas las ganancias anuales. Artículo 97. 13ª remuneración. Es una remuneración equivalente a la 12ª parte de cada una de las remuneraciones que hubiera percibido a lo largo del año. Si el trabajador no cumpliere con el año de trabajo dentro de la empresa, recibirá la parte proporcional de la tercera remuneración. Artículo 118. Menciona que se prohíbe toda clase de descuentos de las remuneraciones de la servidora o servidor público que no sea expresamente autorizados por la ley. Artículo 129. Las entidades y organismos que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir solo una vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicios contados a partir del 5º año y hasta un monto de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total. Incumplimientos y sanciones.
En el artículo 134, autoridades nominadoras de entidades de la función ejecutiva que comprometen recursos de carácter económico relacionados con gastos de personal serán destituidas y responsables personales, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que hubiere lugar. Pensiones vitalicias de presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del Ecuador. En el artículo 135 menciona de la fijación de una pensión mensual equivalente al 75% del salario del año, representada por el expresidente constitucional y los vicepresidentes a favor de la República, quienes son elegidos por sufragio estipulado por la Constitución y tener un nombramiento. Mi nombre es María Vargas y les daré a conocer sobre los resultados, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, para lo cual realizamos una encuesta, la misma que tiene 7 preguntas. El objetivo de esta encuesta es saber cuánto conocimiento tienen los estudiantes acerca de la LOCEP, Ley Orgánica de Servicios Públicos. Tabulación de datos. ¿Conoce qué es la LOCEP? Con 2 elementos, sí, no, 83,3%, 16,7% respectivamente, representados en aquella tabla. Aquellos porcentajes serán tomados para la creación de la gráfica de pastel. La presente encuesta se realizó a 24 estudiantes con previo conocimiento sobre la LOCEP, en la que se mencionan los siguientes resultados. 16,7% de personas mencionó que no conocen acerca de la Ley Orgánica de Servicios Públicos, y el 83,3% de estudiantes encuestados mencionó que sí conocen la LOCEP. ¿Qué significa las siglas LOCEP? Representados en una tabla: Legislación Organizacional del Servicio Público, Ley Orgánica de la Secretaría Ecuatoriana de la Producción, Ley Orgánica del Servicio Público. Aquellos porcentajes representados en esa tabla los vamos a utilizar para la creación de la gráfica de pastel. La encuesta fue realizada a 24 estudiantes con previos conocimientos sobre la LOCEP, en la que mencionan los siguientes resultados. 41,70% cree que la LOCEP es la legislación organizacional del servicio público. 8,3% de encuestados menciona que es la Ley Orgánica de la Secretaría Ecuatoriana de la Producción. Y el 50% de estudiantes mencionó que la LOCEP es la Ley Orgánica del Servicio Público, por lo que nos permite saber que los 24 encuestados, 12 estudiantes están en lo correcto. ¿Cree usted que la LOCEP contiene todo lo necesario para ser aplicada en la vida del empleador y del empleado? Con 3 aspectos, sí, no, tal vez. Aquellos porcentajes representados en esa tabla los vamos a utilizar en la gráfica de pastel. La encuesta fue realizada a 24 estudiantes, con un resultado de 41,70%. Encuestados tomar en cuenta que sí tiene lo necesario. El 12,50% dicen que no tiene lo necesario y el 45% dice que tal vez. Seleccione los principios fundamentales que cree usted que sustentan la LOCEP, con 4 elementos: calidad, 33,3%, responsabilidad, 33,3%, equidad, 28,8%, eficiencia, 12,5%. Con aquellos porcentajes realizamos una representación gráfica, lo cual nos da como resultado calidad y responsabilidad fueron los más seleccionados por los encuestados, con 33,3%. Por otro lado, el 20,8% de encuestados menciona que el principio en el que se fundamenta la LOCEP es la equidad. Y finalmente, el 12,50% toma en consideración que el principio en el que se fundamenta la LOCEP es la eficiencia.
Por enfermedad que determine imposibilidad física, psicológica, debidamente comprobada, se concederá licencias y remuneraciones, hasta por 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Continuamos con la representación gráfica. La encuesta realizada a 24 estudiantes que tienen un previo conocimiento de la LOCEP, en la que mencionan los siguientes resultados. 4,2% de encuestados consideran que se da una licencia con remuneración de 6 meses por cualquier enfermedad que se mencione en la LOCEP, y la mayoría respondió que se da un tiempo de 3 meses, que representa el 58,3%. La siguiente pregunta: ¿conoces los beneficios que brinda la LOCEP? Para lo mismo nos representa con una tabla, dándonos como resultado sí 33,3%, no 67,7%. Para lo cual representamos en una gráfica para su análisis. El 67,7% de encuestados respondieron que no conocen los beneficios de la LOCEP. Y los 33,30% respondieron que sí conocen los beneficios que brinda la LOCEP. Continuando con el análisis, la última pregunta: ¿cuál es el plazo que tiene el Ministerio de Relaciones Laborales para expedir los acuerdos ministeriales que regulen lo dispuesto a la LOCEP para los ingresos complementarios? Da como una tabla: 1 mes, 1 a 6 meses, 1 a 10 meses y 2 años, lo cual representamos aquellos porcentajes en una tabla, del cual nos da como análisis el 50% de encuestados respondieron que el plazo que tiene el Ministerio de Relaciones Laborales para expedir acuerdos es de 1 mes y el resto va de 1 a 6 meses, representados por el 33,30%. Del mismo modo, el 12,50% de personas respondieron que de 1 a 6 meses, y por lo último, el 4,20% de encuestados difieren entre los 2 años. Para tomar en cuenta en el presente trabajo, hemos mencionado un flash informativo donde se dará a conocer lo más importante para el ingreso del servicio público, por el cual se consideran los parámetros y requisitos que se debe tomar en cuenta según la LOCEP, y de esa manera informar a los ciudadanos ecuatorianos la información necesaria. La Ley Orgánica de Servicio Público, mejor conocida por su acrónimo LOCEP, es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público en Ecuador. Se aplica en la administración del talento humano en el sector público en Ecuador. Se aplica sobre las instituciones públicas, incluyendo todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno, todas las empresas públicas y toda la banca pública. Por lo cual, el presidente de la República propuso una reforma a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa bajo la figura de la Ley Orgánica de Servicio Público el 2 de julio del 2009. El proyecto de la ley fue aprobada totalmente por la nueva Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de agosto del 2010, con 108 votos, 2 negativos y 9 abstenciones en el Pleno y su tutor, los K, después de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizaron un informe. La Ley del Servicio Público contiene 137 artículos, 29 disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales, una declaratoria en el artículo final, 12 títulos distribuidos en 24 capítulos, por lo cual fue ratificada por el presidente Rafael Correa tras ser aprobada por la Asamblea Plenaria. Se considera que para el ingreso del servicio público es importante acatar las leyes como lo impone la LOCEP, y es necesario siempre tener una buena colaboración al formar parte del puesto de trabajo de las diferentes instituciones. Muchas gracias. Recomendaciones. Que las entidades e instituciones públicas deben velar por reinsertar a las personas o funcionarios públicos contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria para garantizar el principio de no discriminación por el pasado judicial. Estamos en movimiento.